estudio de las pirámides construidas en el pasado remoto por muchos pueblos que vivían en diferentes zonas de la Tierra es interesante no solo en lo concerniente a lo arquitectónico, sino también para comprender sus usos, sus creencias religiosas y su visión del mundo. Las pirámides más conocidas son ciertamente las egipcias, sobre todo las que están en la meseta de Giza. Sin embargo, en el mundo son varias las culturas que construyeron pirámides, por ejemplo, las de China, Xi'an, las peruanas de Caral o Tucumé, y las mesoamericanas como por ejemplo las mayas de Tikal, Uxmal, Palenque o las famosas pirámides del Sol y la Luna de Teotihuacán. Extrañamente, la pirámide de Cholula, también llamada Tlachihualtepetl, es la más grande del mundo. Es casi ignorada tanto en los programas de televisión en donde se divulga la historia de Sudamérica como en las revistas especializadas y la web. La pirámide, que tiene en sí 66 metros de altura y una planta cuadrada de 400 metros, es la más voluminosa de todo el mundo, o sea, unos 4.450.000 metros cúbicos. Para hacer una comparación, la pirámide de Keops tiene un volumen solamente de 2.500.000 metros cúbicos. El nombre de Cholula significa agua que cae en el lugar de la vida. Según la mitología, fue construida por el gigante Xelhua, que logró salvarse del diluvio universal. Dentro de los mitos sobre la fundación de la milenaria y teocrática Cholula, en especial la construcción del Tlachihualtepetl, cerro hecho de tierra, se atribuyó al gigante Xelhua, como ya les dije. Este gigante, de la época del diluvio universal, se salvó al guarecerse en las grutas de la montaña de Tlaloc, dios de la lluvia, para después dirigir su paso hacia el valle de Cholula, en donde con grandes adobes inició la gran construcción, que hasta nuestros días parece ser un cerro natural hecho de millones de adobes. El mito ha llegado a nuestros días en los siguientes términos. En la época del diluvio moraban sobre la tierra los gigantes. Muchos perecieron sumergidos en las aguas, algunos quedaron convertidos en peces y solo 7 hermanos se salvaron en las grutas de la montaña Tlaloc. Xelhua el gigante fue el sitio que después se llamó Chololan, y con grandes adobes fabricados en Tlalmanalco, sitio muy distante, y conducidos de mano en mano por una fila de hombres tendida entre ambos puntos, comenzó a construir la pirámide en memoria de la montaña en donde fue salvado. Irritado Tonacatecutli, padre de todos los dioses, que la obra amenazaba con llegar hasta las nubes, lanzó el fuego celeste y con una gran piedra en forma de sapo, mató a muchos de los constructores, dispersándose los demás, y no pasó adelante la construcción. En aquellos tiempos existían gigantes sobre la tierra. También después, cuando los hijos de los dioses se juntaron con las hijas de los hombres, y de ellas nacieron sus hijos. Ellos son los héroes de la antigüedad, los hombres famosos. Génesis versículo 6, capítulo 4. Enclavado en las afueras de la ciudad de Baalbek, en el Líbano actual, un bloque de más de 1000 toneladas de peso parece esperar a través de los siglos la llegada de aquellos constructores encargados de transportar tan descomunal peso hacia el seno de la urbe. En vez de eso, la Piedra del Sur recibe cada año la visita de cientos y hasta de miles de turistas que posan junto a este coloso semienterrado, cuya existencia forma parte de un enigma mucho más profundo y generalizado. ¿Qué seres o técnicas de ingeniería podrían mover bloques tan pesados como los que actualmente forman Baalbek, Ollantaytambo, Pumapunku, Caral o las pirámides de Egipto, por dar algunos ejemplos? Así como en la bíblica ciudad de Baalbek, ocupada por los antiguos romanos, muchos templos, monumentos y ciudades antiguas fueron erigidos utilizando rocas y bloques gigantescos,
cuyo peso hace replantear a los estudiosos si el conocimiento acerca de las técnicas de traslado usadas por los antiguos es completo y correcto. Aún más, cuando en muchos casos los pueblos constructores no conocían la rueda, la polea ni las herramientas de hierro. Exceptuando algunos grabados que ilustran el uso de las primeras grúas eficientes para trasladar obeliscos en el antiguo Imperio Romano, nada escribieron aquellos pueblos acerca de las técnicas que emplearon para la manipulación de estas gigantescas moles. Inclusive en el caso de los romanos, las técnicas de traslado permitían mover aquellos pesos solo unos pocos metros al día, tal como lo atestiguan las inscripciones en el obelisco de Teodosio, en Constantinopla. La piedra tardó 32 días para alzarse en el lugar. Pero no solo Baalbek representa un prodigio de la arquitectura. Machu Picchu, Ollantaytambo, Pumapunku, Tiahuanaco, Teotihuacán son solo algunos ejemplos de cómo, al otro lado del océano, también existieron pueblos con templos y fortificaciones cuyas técnicas de construcción aún representan un misterio de la ingeniería. No solo la perfecta forma de encajar las piedras en las paredes permanece semi-velada, sino que el traslado de bloques de cientos de toneladas y hasta miles de toneladas tampoco es fácil de explicar. En el caso de las grandes pirámides de Egipto, el misterio del traslado se profundiza aún más por el breve tiempo en el que se supone fueron construidas. Según el físico teórico suizo Nassim Haramein, es imposible que el pueblo egipcio, en el inicio de su civilización, haya sido responsable de tan colosal hazaña. Es matemática simple, dice Haramein. Tomas el número de piedras y te dicen que, de acuerdo a cómo funcionaba el Egipto dinástico, las pirámides tuvieron que ser construidas en 20 años, y luego calculas con qué rapidez se tenían que poner las piedras. Si trabajaran los 7 días de la semana, 10 horas al día y 365 días al año, tenían que poner una piedra cada 2 minutos. Además, el físico hace notar otras rarezas en la teoría de la construcción, como la ausencia de los supuestos troncos sobre los que se hacían rodar las piedras y la enorme distancia a la que se halla la cantera del emplazamiento. Quizás no lo notaron, pero estas pirámides están en medio de un desierto. Necesitan muchos troncos para mover 2.3 millones de piedras. Y sabemos también que este desierto no ha sido en la antigüedad un antiguo bosque. Entonces, ¿de dónde vino la madera? Así como Haramein, muchos escritores piensan que, basados en evidencias concretas, las 3 grandes pirámides debieron construirse unos 5 milenios antes del nacimiento de la civilización egipcia. En efecto, parece inexplicable que todas las pirámides realizadas después de las 3 grandes sean de una calidad tan pobre que a día de hoy apenas se diferencian de un montículo de escombros. ¿Intentaban acaso los egipcios copiar sin mucho resultado aquellos imponentes edificios dejados por una civilización avanzada desconocida? Según el investigador Anthony West, es evidente por los patrones de erosión que tanto la Esfinge como las grandes pirámides fueron creadas hace unos 10.500 años, antes de que el gran diluvio, hacia el final de la última era glaciar, azotara el planeta entero. Entonces, ¿quién pudo haber realizado estas magníficas obras de ingeniería si no fueron los antiguos egipcios? De acuerdo con Haramein, todas las grandes pirámides alrededor del mundo fueron construidas por una civilización global de seres de gran altura, cuya evidencia se encuentran esparcidas por todo el globo, como en Egipto, Perú, México, China, etcétera, etcétera. Haramein destaca que en muchos cráneos encontrados en Sudamérica y en México, el volumen interior excedía al doble del volumen del cráneo del humano normal. Otra cosa interesante, agrega Haramein en la polémica, es que el agujero en la parte de abajo del cráneo te dice cuán grandes eran estas personas.
Estas personas tenían que tener al menos 3.6 a 4,5 metros de altura. Para culminar con este vídeo tenemos que tener en cuenta un dato más. Hace un tiempo fue subido un vídeo a YouTube en donde aparece una increíble imagen de Google Earth que muestra lo que parecen ser dos hombres gigantes de casi 3 metros de altura. Los dos hombres caminan a través de una calle egipcia en Giza. El tamaño se observa respecto a los autos que están estacionados en la calle y se ve cómo de forma impresionante la altura de estos gigantes se eleva por encima del techo de los autos de manera anormal. Sabemos que tampoco es de otro mundo encontrar personas muy altas. Solo hay que ver partidos de la NBA, en donde los jugadores suelen sobrepasar los 2 metros con suma facilidad. El enigma está en que ciertamente existieron personas fotografiadas muy grandes en cuyo caso la ciencia los nombró como personas enfermas o con un síndrome comúnmente asociado al gigantismo. No podemos catalogar siempre a los diferentes a una persona promedio como enferma, ya que las medidas estándar de salud siempre prevalecerán sobre ellos. Es evidente que hay un remanente de personas que poseen los genes de los gigantes antiguos, y teniendo en cuenta que somos casi por completo ADN antiguo, lo más probable es que los pocos gigantes que sobrevivieron al diluvio universal transportaron esos genes y aún perduran hasta el día de hoy. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Te gustaría que haga un seguimiento exhaustivo sobre los gigantes que en teoría construyeron grandes ciudades o grandes monumentos? Opina en los comentarios. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete por favor, que me ayudaría muchísimo con eso. Muchas gracias y hasta pronto.